Hola, en la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a tres ilícitos que se encuentran descritos en el Código Penal venezolano. Al estar descritos en el Código Penal venezolano, porque pertenecen a la llamada ilicitud penal ortodoxa. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal, parte especial, y está transmitida desde junio o en junio de 2020. Estas clases de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal se encuentran a la disposición de quien quiera verlas en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, para los que gustosamente quieran suscribirse al mismo. Bueno, el tema de estos ilícitos, es decir, el delito de vilipendio, el delito de calumnia y el delito de las injurias, hay que tener mucho cuidado porque obviamente que se ubican dentro de un gran espectro, dentro de un gran conglomerado que se denominan, bueno, las ofensas por opinión, los llamados delitos de opinión, en los cuales en otras partes del mundo, bueno, ya ni siquiera se encuentran tipificados, sino que se ubican como simples faltas, pues, falta de contenido administrativo o inclusive faltas penales, que lo que conlleva es una sanción por la vía de la multa. En el caso venezolano, todavía se encuentran estos delitos, tanto en esta ilicitud ortodoxa descrita en el Código Penal, como en otros cuerpos de ilicitud colateral, verbigracia, algo que se ha hecho llamar como delitos contra el odio, por ejemplo, que han surgido, que se han promulgado a partir de las actuaciones de una Asamblea Nacional Constituyente, edificada a partir de 2017, pero sobre los cuales yo prefiero no opinar al respecto y concretarme más en el ámbito de esta ilicitud clásica, digamos, ortodoxa, de nuevo lo repito, y que por lo tanto tampoco hay que confundir con otros delitos en la emisión de opinión, como por ejemplo la difamación y la injuria, que se encuentran pues descritas, perdón, en el Código Penal como delitos contra las personas naturales, sobre la base de que, bueno, se afecta el honor, la dignidad, el decoro de esta persona, de estas personas naturales. Pero bueno, en primer lugar, entonces vamos a ir a abordar lo referente al tema de la calumnia. La calumnia se encuentra descrita en el artículo 240 del Código Penal. Y es un delito, el delito de calumnia, que tiene que tener una neta vinculación con una institución procesal que se denomina la denuncia, y otra institución procesal que se denomina la querella. Es decir, el poner en conocimiento de la supuesta comisión de un delito. Es lo que en el ámbito del derecho procesal penal se denomina, y no deja de tener una frase, una palabra un tanto rimbombante, ¿verdad? Lo que se denominan actos proformadores de la acción penal, actos de empuje de la acción penal. Esa acción penal, que regulada en el Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela, vigente desde el año 1999, mediados de 1999, puede comenzar ese conocimiento de la existencia de un delito que incoa una acción penal, bueno, fundamentalmente de tres formas. Una es el llamado encuentro flagrante de la comisión de un hecho ilícito, es decir, la llamada flagrancia del sospechoso. Otro es la llamada, el conocimiento oficioso, a partir de la cual se conoce las resultas de un delito. Está la mujer muerta en una calle, la cuenta vaciada, una droga camuflajeada detrás de una computadora, por decir algo. Pero también hay una tercera forma, que son, de nuevo repito, los llamados actos de empuje de la acción penal,
actos proformadores de la acción penal. Perdonen el ejemplo, así como el cónyuge, el esposo, la esposa engañada, que son los últimos en enterarse. Bueno, alguien le abre los ojos a los órganos de persecución por los llamados delitos de acción pública y pone en conocimiento. Entonces, esta calumnia es, a diferencia de lo que se establece en la llamada difamación o en la injuria, en la difamación se afecta contra el honor, la dignidad de alguien, no con una finalidad de colaborar con la justicia, no con una finalidad de asumir un proceso de coadyuvar al enjuiciamiento de causas penales. Y en esa difamación, bueno, se señala un hecho concreto que afectaría el honor, la dignidad, la reputación de alguien, de una persona natural, había dicho yo al comienzo de esta clase, pero también por decisiones de la Sala de Casación Penal del año 2000, sobre todo en el famoso caso Procter & Gamble contra Grupo Editorial de Armas, también se permite la llamada posibilidad de la difamación frente a personas jurídicas, es decir, que la afectación sea teniendo como víctima a una persona jurídica y no la manera como se ubica en ese 442, 443 del Código Penal, teniendo como afectación una persona natural. Y la injuria, que se trataría, bueno, de un señalamiento ofensivo, pero ya no tan específico, sino de una situación. Entonces, bueno, siempre se suele decir, como ejemplo, en el caso de la difamación, Pedro es un ladrón porque le robó, le quitó el caballo a Juan el 9 de agosto a las 10 de la mañana. Entonces, no queriendo colaborar con la justicia en absoluto, sino a los efectos de afectar el honor, la dignidad de alguien. En cambio, en la injuria, bueno, no se dice, Pedro es un ladrón porque roba caballos, en un sentido global. En el caso de la calumnia, que es lo que nos está ocupando en este momento, ciertamente es un delito contra la administración de justicia, ¿verdad? Afectando el buen desarrollo de esa administración de justicia, porque lo que se está denunciando como un delito, y aquí en concreto sería un delito, ya sería un supuesto de hecho que está descrito en una norma típica penal de contenido ortodoxo o de contenido colateral, hace activar un proceso y puede llevar inclusive con la finalidad de una condena. Recordemos que en lo que atañe a la difamación existe la llamada exceptio veritatis, es decir, la excepción de la verdad, a partir de la cual se excluye de la responsabilidad penal a ese que ha cometido el delito de difamación, bueno, sobre la base de determinados supuestos que se encuentran allí precisos, pero que no voy a mencionar en este momento a los efectos de no, digamos, de alguna forma no confundir a quien me está escuchando, porque esta exceptio veritatis está fundamentalmente vinculada a la llamada difamación. Entonces, bueno, en lo que atañe a la calumnia, les había manifestado que tiene una relación directa con ese instituto procesal que es el de poner en conocimiento de la existencia de un delito. El que a sabiendas de que un individuo es inocente lo denunciare o acusare ante la autoridad judicial o ante un funcionario público que tenga la obligación de transmitir la denuncia o querella atribuyéndole un hecho punible o simulando las apariencias o indicios materiales de un hecho punible, incurrirá en la pena de 6 a 30 meses de prisión. Como se dan cuenta, son dos los supuestos que se plantean frente al tema de la calumnia. Uno es que la denuncia per se es la que hace incoar ese proceso. Fíjense que en la propia redacción de la norma ya no solamente se habla de la denuncia, sino que se habla de la querella, sino que se habla de la acusación. Entonces, vinculando esto, arrimando esto al ámbito procesal penal, bueno, la denuncia es un acto de poner en conocimiento. Hay denuncias que pueden ser genéricas, es decir, alguien en concreto no tiene la precisión de cuál es el delito, pero sabe que esa persona ha cometido un delito contra las personas.
a lo mejor no tiene la precisión de si se tratara un homicidio culposo o un homicidio intencional o un homicidio intencional en grado de frustración o unas lesiones intencionales gravísimas, pero sabe que es un delito contra la persona, pero puede ser que denuncie en concreto un delito, malversación, peculado, o a lo mejor de una forma genérica dice, se comete un delito contra la cosa pública. Hay denuncias sin denunciados. Evidentemente, si hay denuncias sin denunciados, mal se podría establecer el delito de calumnia porque no se ha prefigurado alguien en concreto, no se ha sindicado a alguien en concreto en la comisión de un delito. Alguien dirá, bueno, llegué al estacionamiento de mi casa y encuentro el carro desvalijado, entonces lo denuncio ante la autoridad policial a los efectos de que se averigüe, ¿verdad?, quién ha desvalijado el vehículo. Pueden haber denuncias verbalizadas en donde el órgano policial, el órgano receptivo de la denuncia, pues levanta el acta. Pueden haber denuncias escritas donde ese órgano policial o ese órgano perteneciente a la fiscalía, porque también el Ministerio Público como titular de la acción penal es un órgano receptor o receptivo de la denuncia. Fíjate que de manera alguna se establece dentro de la norma la llamada admisión de la denuncia, pero lo que sí se dice es que la denuncia ha conducido a un proceso sobre la base del señalamiento de alguien en concreto en la comisión de un hecho. La querella, esa prima hermana de la denuncia, a lo que se establece en el Código Orgánico Procesal Penal, bueno, ya es mucho más específica, porque solamente puede ser querellante la víctima de un delito, pues tendrá que identificarse querellante y querellado por un delito de acción pública. Por favor, no confundir esa querella con la llamada acusación privada, procedimiento especial establecido en el COP a partir de los artículos 391 y siguiente, que se trata frente a un delito de instancia de parte agraviada, lo que se denominan delitos de acusación privada. Tampoco confundir esa acusación privada, ni esa denuncia, ni esa querella con la llamada acusación particular propia, que es la que interpone la víctima una vez que el fiscal del Ministerio Público ha interpuesto la acusación pública. Aquí ya el asunto es distinto frente al delito de calumnia, porque quien está interponiendo una acusación particular propia, bueno, lo está haciendo con posterioridad a la acusación pública que ha hecho el fiscal del Ministerio Público. Se supone que ese fiscal del Ministerio Público ha de haber investigado sobre si esos elementos que llegaron ante su conocimiento y que pudo haber sido por una denuncia previa o por una querella previa, configuraba ciertamente un delito. Entonces, en este caso, se exigen, bueno, elementos objetivos importantes, elementos de causación importantes, que es el acto de denunciar, es decir, el señalamiento de alguien en concreto sobre que ha cometido un hecho. Pero además se exige como elemento, digamos, culpabilística, es decir, dentro de ese dolo, la noción de la inocencia del que se está denunciando o acusando. Entonces, la probanza de ambos aspectos del delito, digamos el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo, ha de guardar una importancia capital en la demostración de la responsabilidad penal. Pero la segunda hipótesis que maneja el artículo 240 es en lo que atañe a las pruebas, es decir, en lo que atañe a la prueba haciendo simular o dando una prueba sobre alguien sobre la que se sabe que es inocente, a los efectos de que prospere una causa en su contra. Fíjense que acá se habla de una pena en ese tipo básico, ¿verdad?, de 6 a 30 meses, pero luego se aborda las hipótesis de agravamiento, pues, las agravantes, las hipótesis, los subtipos que agravan la calumnia, sería calumnia agravada, que ya que va de 18 meses a 5 años en los casos siguientes. Cuando el delito imputado, falsamente imputado, malamente imputado, merece una pena corporal que exceda de 30 meses. Entonces, se aumenta sobre la base de eso que exceda de los 30 meses. Recordemos que conforme al Código Orgánico Procesal Penal, se habla de los llamados delitos menos graves, aquellos que exceden a los 8 años en su límite superior, ¿verdad? Perdón, los menos graves son los que
no exceden, pues los que son menores a los 8 años en su límite superior, y los delitos graves, que son aquellos que exceden a los 8 años en su límite superior. Por cierto, que el concepto de imputación lo asume el llamado titular de la acción penal, que en los delitos de acción pública es el fiscal del Ministerio Público. Acto de señalamiento, de poner en conocimiento, ¿verdad? Acto de persecución, como lo establece el 126 del Código Orgánico Procesal Penal, del COP. No es lo mismo, ¿verdad?, asumir la condición de sospechoso, condición de investigado, que la condición de imputado. Esa imputación la asume, de nuevo repito, el titular de la acción penal en los llamados delitos de acción pública, bien sean delitos menos graves, porque no superen a los 8 años en su límite máximo, o los llamados delitos graves. Por otra parte, otra de las hipótesis que los numerales del 240 señala en la llamada calumnia agravada es cuando la inculpación mentirosa ha causado la condenación a pena corporal de menor duración. Entonces, fíjense que acá, en el primer ejemplo, se habla, no se exige que haya existido la llamada sentencia condenatoria. Esa sentencia condenatoria, que evidentemente sería una sentencia que se verifica a la finalización de un juicio oral y público. Aquella sentencia condenatoria que describe el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero recuerden que existe también una sentencia condenatoria que surge por la admisión de los hechos. Artículo 375. Aquí es bien interesante el asunto. Cuando se dice que la inculpación ha conducido a una sentencia condenatoria, pero ¿qué pasaría si la sentencia condenatoria fue producto de la admisión de los hechos? Es decir, ese que fue acusado, ya ni siquiera por la vía de ser simplemente querellado o denunciado, sino que habiendo sido acusado conforme al artículo 375 del COP, bueno, admite los hechos, espontánea, libremente, voluntariamente. Vamos, que todo el proceso penal, todos los actos procesales son un reflejo de voluntad. Si alguien denuncia a otro es porque voluntariamente está asumiendo que el otro cometió un delito. Y si lo está haciendo falsamente es porque hay el dolo en esa realización. Si alguien está admitiendo los hechos es porque se considera, ¿verdad?, que ha cometido ese delito, pero también pudiera ser que esa persona, a los efectos de no sufrir los rigores de un juicio o esperar que se le aumente otro tipo de calificación jurídica en el desarrollo del juicio oral y público, porque existen posibilidades que ello ocurra. Es decir, que el juez advierta un cambio de calificación sobre la base de las pruebas que allí se indican, o que el fiscal plantee una ampliación de la acusación. Entonces, esta persona ha decidido admitir los hechos. ¿Pero por qué admite los hechos? Porque ve ese cúmulo probatorio que está allí, ¿verdad?, sobre la base de la eficiencia que ahí guarda un fiscal del Ministerio Público, que asume en su buena fe que lo que está manifestando un falso denunciante, un falso querellante, es una verdad. Entonces, bueno, tú dirás, bueno, pero si yo sé, ¿verdad?, que no es verdad eso que está ocurriendo, ¿por qué admito los hechos? Bueno, ya lo he manifestado, pues, pueden darse por otro tipo de circunstancias que no están vinculados a la cualificación, al análisis que ha hecho sobre la base de la eficiencia, de la idoneidad, de la pertinencia, el propio acusado, sino para evitar, pues, los rigores de un juicio a los efectos, bueno, de que se reduzca una pena, si a fin de cuentas ya había estado en una medida cautelar, de alguna forma siendo sufrido, pues, esa medida cautelar, entonces ahora no obraría frente a una privación de libertad, porque opera el mecanismo de la compensación. Dicho en otras palabras, el hecho de que alguien resulte condenado por la admisión de los hechos, conforme al artículo 375, no desdice que sea responsable el falso denunciante, el falso querellante, ¿ok?
el denunciante calumniador, el querellante calumniador en un proceso, porque lo está haciendo en su perspectiva, en su propia perspectiva, es decir, en la noción de que ese hecho es francamente falso y no espera la ratificación del otro por la vía de una admisión, de una acusación. Si la condena impuesta ha sido a pena de presidio, deberá imponerse en el calumniante la pena de 5 años de prisión. Nótese que todas las consideraciones anteriores están vinculadas a que el delito por el cual resulta perjudicado el falsamente denunciado sea un delito prisionable, pero si es un delito presidiable, de acuerdo a los tipos de pena que establece pues, los ilícitos, pero que también distingue el artículo 9 del Código Penal, se le impone al calumniante esa pena. Nótese que aquí no hay límites inferiores ni límites superiores. Es decir, abordar el tema de la dosimetría penal por la vía del 37 del Código Penal, acudir a un término medio y de ahí un límite inferior, ¿verdad? Si se encuentran atenuantes, o de un término medio a un límite superior. Si se encuentran agravantes, pues no es posible, puesto que se individualiza una pena en concreto. Esto de la calumnia es de vieja data, venía milenariamente, el gesto romano, aquello que se encuentra compilado en el famoso Corpus Juris Civile de Justiniano, de la expresión calumniar es falsa crimine intendere. Calumniar es acusar de crímenes falsos. Es decir, es una suerte o desgracia de delación mentirosa. ¿Ok? Entonces, Carrara, por ejemplo, nos habla en sus opúsculos, ¿verdad? Allá en el siglo XIX, considera reo de calumnia a todo el que a sabiendas haga ante las autoridades aseveraciones mendaces de hecho con el fin de excitar un proceso. Es decir, el hecho calumniante ha sido eficiente en cuanto a incoar un proceso. Fíjate que se habla de procesamiento y en otros casos hasta de la condena por un hecho falsamente denunciado. Pasemos ahora a abordar el otro ilícito, ¿verdad? Que me propongo, o esta conjunción de ilícitos, que es, disculpen, previamente quería hacerle unas consideraciones con respecto a dos grandes maestros sobre el tema de la calumnia. Uno es la precisión, pues, que nos hace José Rafael Mendoza en su curso de Derecho Penal. El legislador castiga en la calumnia, el engaño a la justicia, la desviación de la actividad judicial cuando ésta se encamina a perseguir a un inocente acusado de mala fe. Entonces, bueno, el tema de, como bien jurídico, la majestad de la justicia se impone allí, ¿ok? Entonces, fíjense que Mendoza nos habla de la llamada dos hipótesis. Entonces, bueno, la imputación de un hecho punible a una persona y la posibilidad de que se inicie un procedimiento penal con motivo de una denuncia o acusación hecha ante autoridad judicial. Por su parte, el maestro Hernando Grisanti Abeleo, en su parte especial, en su manual de Derecho Penal, nos dice que, bueno, no solamente el tema de la majestad de la justicia, sino que el tema de la libertad individual. Entonces, bueno, también va a sufrir, porque aunque esa persona que haya sido falsamente denunciada, a lo mejor se le imponga, es de una medida cautelar sustitutiva, y no se le imponga de una prisión preventiva de libertad, de alguna forma se da la llamada afectación de la libertad. Es aquí donde uno entiende, por ejemplo, por qué el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 273, nos trata el tema del llamado denunciante falso, ¿okay? El falso denunciante, y nos lo dice precisamente la norma. Por cierto, no crea delito porque el Código Orgánico Procesal Penal, como ley adjetiva, lo que establece son actos procesales, pero establece el concepto del falso denunciante. Él o la denunciante no es parte en el proceso, pero si existe falsedad o mala fe en la denuncia, él o la que la comete será responsable conforme a la ley. A los que les guste pueden rayar código al lado de dicho artículo 273 del Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, colocan ver artículo 240 del Código Penal.
Entonces, también pues hay lo que yo he manifestado con anterioridad, la llamada distinción entre la calumnia y la difamación. Entonces, en el caso de la difamación, como lo manifesté con anterioridad, lo que se pretende es capaz de exponer al desprecio o el odio público a una persona. La calumnia pasa por la idea de que es un sujeto activo, quien lo realiza, quien perpetra, que es de carácter indeterminado, es decir, cualquiera que de alguna forma haya denunciado de forma falsa. Por cierto, que es irrelevante que el llamado denunciante lo haga como denunciante siendo víctima del delito, ¿ok? O sea, puede haber sido que calumnie a otro diciéndose que se ha sufrido un delito, o bien sea que manifieste que no lo ha sufrido, pero que lo ha percibido. Es decir, hay un testigo presencial en su condición. De alguna forma, esto también pudiera estar vinculado al concepto del perjurio. De alguna forma, darse la circunstancia de un concurso, la noción concursal del denunciante. Imagínense que la víctima, bueno, es testigo del delito que ha sufrido. Y si eso además lo manifiesta dentro de un proceso, bueno, estaría cometiendo el delito de perjurio. Entonces, bueno, habría una circunstancia en la cual se da el llamado concurso, bien sea porque inició ese proceso de una forma calumniosa y porque sigue ratificando su indebida concepción de la verdad en la declaración que se realiza en las llamadas generales del testimonio, en el momento procesal donde se ubique el testimonio. Sigamos abordando pues algunas otras consideraciones con respecto al delito de calumnia. Son elementos integrantes, obviamente, la llamada imputación de un delito, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque el concepto de imputar, de nuevo, repito, le corresponde a los órganos de persecución, conforme lo establece el artículo 126. Es decir, de alguna forma, la noción sería la de señalar. La calumnia indirecta se perpetra mediante la simulación o indicios materiales, que es la llamada segunda hipótesis del llamado artículo 240. Obviamente que tendría que ser un delito de aflicción real, el resultado tiene que verificarse, por lo cual mal podría concebirse una tentativa. Es decir, el iniciar un proceso ha sido la consecuencia del hecho calumniado, es decir, de esa denuncia, y mucho más si se da la llamada condena. Bueno, es un delito, obviamente, que no podrá asumirse en una realización culposa, imprudente. Es un delito, pues, que obviamente atiende a una realización dolosa. El otro delito, o los otros delitos que yo quiero asumir dentro de este curso virtual, en esta clase de hoy, es el delito de vilipendio. Recuerden que ese delito de vilipendio, ubicado en el artículo 149, es porque se ubica pues dentro de ese título primero del libro segundo del Código Penal, es decir, con una finalidad de contenido político dentro de esa familia de delitos que afectan las formas republicanas, entre los cuales está traición a la patria, sedición, avenimiento con nación extranjera, etc. Entonces, aquí se trata de una manifestación de opinión, pero con una finalidad de afectar, digamos, el contenido de respeto que se asumen determinados entes corporativos, ¿ok? Entes colegiados, entes de conformación, cuerpos, digamos, noción corporativa de un ente público, ¿ok? Compuesto por más de una persona. Entonces, cualquiera que, y fíjense que aquí el problema es que la propia definición, es decir, la denominación, esto de vilipendio político no lo establece el Código Penal, así no se denomina, o sea, no incurre en esa noción de técnica legislativa del Código Penal denominar objetos a regular. Pero entonces el verbo dentro del propio artículo 149 es el de vilipendiar y por lo tanto ha de ser como una especie de conocimiento colectivo, el entendimiento que es lo que es el vilipendio y que de alguna forma lo ha venido
interpretando el Tribunal Supremo. Es decir, vilipendiar, afectar la reputación públicamente. Entonces se exige que aquello haya tenido un conocimiento, una percepción general a entes específicos, a entes colectivos, a entes con una conformación colegiada. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, integrada por muchos diputados, el Tribunal Supremo de Justicia como víctima, integrado por muchos magistrados, el gabinete o consejo de ministros. Entonces, ese poder ejecutivo, en la cual está integrado por el presidente de la República y los ministros designados y el vicepresidente, así como a algunos de los consejos legislativos de los estados, ese órgano legislativo del poder público estadual, regional, o alguno de los tribunales superiores. Entonces, alguno de los tribunales superiores que esté integrado de forma colegiada, por ejemplo, las cortes de apelaciones, por ejemplo, las cortes marcial, será castigado con prisión de 15 días a 10 meses. Es decir, que afecte públicamente la dignidad, el honor de los integrantes de dicho cuerpo. Es obvio que cuando se dice que vilipendie públicamente, tiene que ser a la totalidad de los individuos que son miembros de esos entes colegiados, de esas corporaciones. En la mitad de dicha pena incurrirán los que cometieren los hechos a que se refiere este artículo con respecto a los consejos municipales, es decir, el órgano legislativo regional, el órgano legislativo municipal, los consejos municipales, dentro de esa noción del poder público nacional, el poder público regional y el poder público municipal. Fíjense que no se habla, ¿verdad?, de afectación, de vilipendio político de ese poder público en un sentido transversal, es decir, las corporaciones de desarrollo regionales, los institutos autónomos o empresas del Estado. La pena se aumentará proporcionalmente en la mitad si la ofensa se hubiera cometido hallándose las expresadas corporaciones en ejercicio de sus funciones oficiales. Es decir, que la ofensa, la manifestación, es en pleno desarrollo de una actividad de ejercicio público por parte de estos entes. Aquí entonces se daba la discusión por parte de muchos sobre si este delito de vilipendio de alguna forma no había desaparecido o estaba en una noción de concurso ideal conforme al artículo 98, es decir, cuando dos disposiciones conllevan el mismo supuesto de hecho, entonces tomar la disposición de mayor significación con los llamados ultrajes públicos. Esos ultrajes públicos que están a partir de los artículos 222 y siguientes 222 y siguientes del Código Penal, y que por dos decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la primera decisión del 15 de julio de 2003 y la segunda decisión del 29 de marzo del año 06, la Sala Constitucional anuló parcialmente algunos de estos ilícitos del ultraje, ¿verdad?, contenidos a partir del artículo 222, y fíjense que anula el artículo 223, el artículo 224, y se da ese salto del artículo 222 al 225. El primero, en lo que se denomina el llamado ultraje simple, lo que la doctrina ha denominado ultraje simple, y en el segundo, el llamado ultraje corporativo. Entonces, en el primero, el llamado ultraje simple, el que de palabra u obra ofendiere de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de un miembro de la Asamblea Nacional o de algún funcionario público. Fíjense que aquí en este caso no se está dando el vilipendio, que sería una ofensa de carácter general, conforme lo establecía la norma anterior, la norma en la cual habíamos hablado con respecto al vilipendio en el artículo 149, sino que en lo que se atañe a el ultraje simple se trata de la individualización de alguien en concreto. Será castigado de modo que sigue si el hecho ha tenido lugar en su presencia, con razón, por lo tanto, en condición objetiva de punibilidad, se verifica, se exige la necesaria presencia del ofendido y con motivo de sus funciones. Entonces,
se dan dos extremos. En atención se cualifica el tipo de víctima. Si la ofensa se ha dirigido contra algún agente de la fuerza pública, con una pena de 1 o 3 meses. Si la ofensa se ha dirigido contra un miembro de la Asamblea Nacional o algún funcionario público, se establece con prisión de 1 mes a 1 año, según las categorías. Es decir, el hecho de no ser funcionario de agente de fuerza pública hace ubicar la noción dentro del numeral segundo. El ultraje corporativo, aquí es donde viene el tema, ¿verdad? En el sentido de su vinculación, de su aparente semejanza con el vilipendio conforme al artículo 149. Este ultraje corporativo, que ha sido reconocido de alguna forma por la mencionada sentencia del 16 de febrero del año 06, el que de palabra o de obra ofendiere de alguna manera el honor, la reputación, decoro o dignidad de algún cuerpo judicial, político o administrativo. Fíjate que aquí no se cualifica, porque en todo caso, si se diere la ofensa de los mencionados en el artículo 149, entonces ya no se hablaría del llamado ultraje corporativo. Es decir, serían cuerpos distintos a los descritos en el artículo 149, los cuales serían víctimas del delito de vilipendio. Si el delito se ha cometido en el acto de hallarse constituido de algún magistrado en audiencia, será castigado con prisión de 3 meses a 2 años. Fíjense que aquí, inclusive, a pesar de que se habla de que un cuerpo judicial puede ser un magistrado de un tribunal unipersonal, puede ser un juez de un tribunal unipersonal. Si el culpable se ha hecho uso de violencia o amenaza, entonces se aumenta la pena de 6 meses a 3 años. El enjuiciamiento no será lugar sino mediante requerimiento del cuerpo ofendido. Entonces, este es el típico ejemplo en el llamado ultraje corporativo, ¿verdad? Para abordar el tema de aquella figura, ¿verdad? Que se habla dentro de las excepciones que establece el Código Orgánico Procesal Penal, es decir, como obstáculos al ejercicio de la acción penal, contenido en el artículo 28, es decir, la llamada perención. O sea, bueno, la llamada perención a los efectos de que ese ente, es decir, quien ha asumido, quien debería realizar el requerimiento, si lo que se ha ofendido es el cuerpo en su totalidad, bueno, no lo hace. O sea, bueno, la posibilidad de perimir el enjuiciamiento de la causa a diferencia de la prescripción. Si el delito se ha cometido contra cuerpos no reunidos, el enjuiciamiento solo se hará lugar mediante requerimiento de los miembros que los presiden. Entonces, tendría que ser exclusivamente el presidente del ente, del cuerpo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente de la Sala de la Corte de Apelaciones, el presidente de la Corte Marcial. Entonces, bueno, este requerimiento se dirigirá al representante del Ministerio Público para que promueva lo conducente. Entonces, bueno, ello no debe ser confundido con la llamada denuncia o querella, sino que un requerimiento para el enjuiciamiento de un delito de acción pública. El 226 nos habla de prohibiciones en lo que atañe a la prueba, es decir, no se admitirá al culpable prueba alguna, es decir, al que ha ultrajado sobre la verdad, es decir, el llamado, lo que operaba pues en el artículo 443 del Código Penal, la llamada excusa absolutoria frente al delito de difamación, es decir, la llamada el exceptio veritatis, la llamada excepción de la verdad, no estará presente frente al delito de ultraje corporativo. Las disposiciones establecidas en los artículos precedentes no tendrán aplicación si el funcionario público ha dado lugar al hecho, excediendo con actos arbitrarios los límites de sus atribuciones. Por lo tanto, hay una noción axiológica, valorativa, ¿okay? Lo que se llama la injuria previa, es decir, los actos de injuria previa por parte de quien ha resultado siendo ultrajado. Es decir, tendría que valorarse por parte del juez. Fíjense que esta de haber precedido injuria previa ya se encuentra establecida como una circunstancia atenuante en el artículo 74 del Código Penal. Es decir, no excluye de responsabilidad penal, pero en este caso ya no se estaría abordando como una circunstancia que reduce la responsabilidad penal, sino que excluye la responsabilidad penal. Por lo tanto, el juez tendría que valorar entre el tipo de acto
previo, ¿verdad?, que ha realizado el que resultó siendo ultrajado a los efectos de ameritar la manifestación de un dicho en la cual alguien en una perspectiva objetiva pudiera sentirse ultrajado. En todos los demás casos no previstos por una disposición especial de la ley, el que cometa algún delito contra un miembro de la Asamblea Nacional o cualquier funcionario público por razón de sus funciones, incurrirá en la pena establecida para el delito cometido más el aumento de una sexta o una tercera parte. Fíjense que aquí se indica en todos los demás casos no previstos por disposición especial. Por lo tanto, no se podría aplicar este aumento, ¿verdad?, siendo la víctima de cualquier delito, no solamente de este, sino cualquier delito que ha sufrido ese funcionario público, por ejemplo, en el caso del homicidio agravado, que está descrito en el artículo 407 del Código Penal, porque ya de una vez en el homicidio agravado ya se concibe la realización de dicho homicidio, aquella pérdida de la vida en contra de un funcionario en ocasión de su función. Bueno, habiendo referido esto, vamos a abordar la manera como esta sentencia de la Sala Constitucional trató el tema, y me disculpan lo extenso de la misma, la sentencia 1942, una sentencia famosísima, ¿verdad?, de la Sala Constitucional, aquella en la cual se pretendía la nulidad de muchos de estos artículos que contemplaban, que describían los delitos de opinión, del 15 de julio del año 2003, sobre la base de la existencia de los tratados internacionales que le niegan sanción penal a estas manifestaciones de opinión, bueno, y no fue anulado por parte de la Sala Constitucional. Por cierto que es interesante, en esta 1942 se dice que, bueno, es la Sala Constitucional quien tiene que interpretar si los instrumentos internacionales forman parte del estamento, del mismo nivel constitucional, como lo establece el 23 de la Constitución. El denigrar públicamente a las instituciones. Entonces ya de una vez la Sala Constitucional concibe el concepto de vilipendio. Es denigrar públicamente a las instituciones. Puede perseguir su debilitamiento con fines de desprestigio para así lograr un desacato colectivo a lo que ellas deban obrar o cumplir. Es decir, el delito de vilipendio es como un instrumento para la realización, es un delito medio para la realización de un delito de mayor significación, que serían los delitos que se ubican dentro de ese título primero del libro segundo, afectación de formas republicanas, traición a la patria, etc. Entonces, el vilipendio, como parte de un plan o de un movimiento tendente a la desobediencia pública, al caos, al quebrantamiento o a la moral pública, no puede ser tolerado por el Estado, ya que con tal tolerancia podría estar impidiéndose la subsistencia de dicho Estado. Una cosa es la crítica fundada en hechos que se exponen, lo cual es aceptable en una sociedad democrática y que permite a la institución, según su estrategia, callar o defenderse ante ellas, y otra es el vilipendio como arma para destruir las instituciones del Estado, a decir de la Sala Constitucional. No puede estar inerme, es decir, el Estado, ante estos ataques, y desde ese ángulo de visión del problema, el vilipendio subversivo puede ser penalizado para que el artículo 2 constitucional se cumpla. Ese artículo 2 que nos habla de que Venezuela es un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. O sea, bueno, de alguna forma, si lo que se está penalizando es un delito de mayor significación, traición a la patria, acuerdo con nación extranjera, sedición, etcétera, bueno, definitivamente nos encontramos con una hipótesis de concurso ideal. Es decir, ya no tendría por qué sancionarse concursadamente el vilipendio porque ya formaría parte de un propósito de mayor escala. Y aquí la Sala Constitucional entonces viene a hablar, viene a definir la noción de los ultrajes y a simplificar lo que ahora está presente en el 222 y siguientes del Código Penal. Esos artículos, de acuerdo a la Sala Constitucional, crean responsabilidad a quien atente contra la reputación de la Asamblea Nacional y de funcionarios públicos, no para evitar el daño a las instituciones, sino como una protección extra de los valores del artículo 60 constitucional, debido a la función pública, cuando a la obra ofensiva, acompañada de violencia o amenaza, a la vía de hecho o al accionar, al ataque gestual o mímico que ridiculiza y ofende al funcionario. Este tipo de ofensas, si sea la reputación, no se subsume ni en la difamación, con lo cual hace la diferenciación, imputación de un hecho determinado a la víctima, ni en la injuria, comunicación de un hecho ofensivo. Bueno, aquí
se equivoca con la sala constitucional, porque tanto en la difamación como en la injuria hay la llamada comunicación a los efectos del llamado libelo difamante o el dicho difamante. Lo que lo diferencia es que la injuria es una circunstancia mucho más genérica, siendo que la difamación se precisa para ofender una circunstancia mucho más específica. De la gestualidad ofensiva y ridiculizante debe estar protegida las personas, y esta es una forma de protección. En Venezuela se ha ido criticando de palabra las actuaciones de las asambleístas y funcionarios públicos mediante obras de humor, teatrales o televisivas caracterizadas por desfiguraciones de los personajes, disfraces y otros medios de burla. Se ha atentado contra el honor y la reputación de las personas, infringiéndose así valores protegidos en el artículo 60 constitucional. Las ofensas deben fundarse en hechos o en defectos, es decir, en cuestiones concretas que se imputan al ofendido, no en ridiculizaciones gestuales o mímicas generales. Fíjate que aquí la sala constitucional, bueno, individualiza el tipo de ofensa a los efectos de concretar el supuesto del ultraje. Fíjate que la sala constitucional, contrario a lo que establece el propio artículo, nos dice acá que solamente los cuerpos serían sujetos, serían víctimas, perdón, de la afectación de la reputación. Por lo tanto, esto que nos dice el 222, que puede ser afectar su honor, el decoro, no lo acepta la sala constitucional, solamente el tema de la llamada reputación. Entonces, bueno, yo quisiera que ustedes vieran este video a los efectos de que ustedes mismos asuman su precisión sobre si aquí se ha cometido un vilipendio o si aquí se ha cometido un ultraje. Y así lo digo ante el mundo. Esos 11 magistrados que votaron a favor de esa decisión no tienen ningún tipo de moral para tomar ninguna otra decisión. No tienen moral. Son unos inmorales. Y creo que habrá que publicar un libro con su rostro, con sus caras, para que el pueblo vea quiénes son, porque además se fueron de vacaciones. Ellos pusieron la plasta que pusieron y se fueron de vacaciones. Porque lo que pusieron fue una plasta. Bueno, eso conllevó a una respuesta, ¿verdad?, por parte del propio presidente del Tribunal Supremo del Tribunal Supremo de Justicia, ¿ok? Que respondió, pues, frente a eso a lo que se le mencionó en ese momento, y déjeme ver si puedo ubicar la respuesta que manifestó el propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia en esa oportunidad. Que es una decisión del tribunal, que esa es la democracia, que es la decisión de la mayoría, y eso tiene que ser acatado por todos y cada uno de los habitantes de la República. Lo que pusieron fue una plasta. Bueno, mis estimados, entonces saquen ustedes mismos sus propias conclusiones al respecto. Gracias. Hasta una próxima oportunidad.